confirmar que estemos en directo. Uy, se escucha con eco. A ver, que esté en directo. No, todavía no se ve nada, Darío. Vale. A ver, debería verse ya. No. Pues sí, ya estamos en directo. Ya estamos en directo. Vale. Sí, ya estamos. Hola, bienvenidos a La Horda. Hoy vamos a hablar de construcción de mundos en el ámbito de la ciencia ficción y la space opera. Y bueno, he puesto el enlace en Twitter, ¿no? Sí. Creo que está puesto en Twitter, sí, el enlace. Hoy estoy bien acompañado. Tenemos como compañero de La Horda a José Andrés, que se estrena por aquí por Twitch. Y los invitados. Estamos. Tenemos invitados también a Rafa. Venga, preséntate y luego seguimos presentando. Hola, Rafa. Hola. Se quedó. Bueno, a Rafa no se le... No. ¿Rafa? ¿Bien? Dime. ¿Hola? Ah, no, que te estaba diciendo que te presentes tú a ti mismo. Para que la gente te conozca un poquito mejor. Bueno, a ver, soy Rafa Bachiller. Bueno, hasta el momento casi todo lo que tengo es así relatitos y tal autopublicados, pero ahora en junio sale con Insomnia mi libro se me ha perdido una vez. Y bueno, todo me hace superhéroes, también tiene un poco de ciencia ficción y fantasía. Tiene todo. ¿Vale? Y bueno, más o menos podéis leerme relatos en Lectu. Tengo uno llamado La Mar que espero que os guste, que va un poco pues esto de pues es un mundo bastante fantástico de ciencia ficción futurista, ¿vale? Lamentablemente la verdad es que me quedo un poco corto, pero bueno. Vale. Y también tenemos aquí Raquel, que se va a presentar. Preséntate para que la gente te conozca. Sí, pues yo soy Raquel S. Valle, y yo creo que me he colado aquí un poco porque tengo una novela publicada de ciencia ficción que se llama Espesúnica y tengo algún ratillo también y esas cosas, pero en general soy bastante aficionada a la ciencia ficción, también bastante fantasía y al tema del world building o construcción de mundos es un tema que me gusta mucho y vengo un poquito a hablar de lo que puedo saber y a escuchar y aprender mucho de todos los demás invitados. Así que un poquitillo eso. Bueno. Soy muy breve. Bueno, y el próximamente que veis ahí no es por nada, sino porque nuestra tercera invitada iba a llegar un poco más tarde, pero la tenemos ya y la vamos a incluir, que es Isabel Pedrero. Hola a todos. Siento llegar tarde. No te preocupes, acabamos de empezar por los problemas técnicos habituales. Preséntate a ti misma para que te conozca un poco la gente que nos ve. Bueno, yo soy Isabel Pedrero, sí que soy bastante aficionada a escribir ciencia ficción. Tengo una novela que se titula Omega, que acaba de salir hace nada. Y lo que pasa es que yo estoy un poco como Raquel, que no sé muy bien por qué me habéis invitado. Yo vengo a intentar hablar de lo que medianamente pueda saber y aprender de todos vosotros. A ver, si me he invitado es porque sabéis mucho. Sí.
Bueno, se escucha un poco de eco, Isa, creo que eres tú. Escucha, Eco, es que no se me han conectado los cascos, no sé qué ha pasado. Hoy es el día de los fallos. Vale, Voy a intentar conectarlos. vale, no pasa nada. Bueno, vamos a empezar a hablar de construcción de mundo. Lo primero que os quería preguntar, bueno, y me voy a saltar un poco la escaleta que hemos preparado hace un poco, pero quiero saber cómo de importante es para vosotros este aspecto de las novelas. Y podemos empezar por, no sé, por José Andrés y seguimos el orden. ¿Cómo de importante? Yo diría que hasta el punto en el que esté justificado. Es decir, que, bueno, la ciencia ficción es que normalmente la parte de base de contar una historia que está ambientada pues, con una tecnología que no existe ahora, con una circunstancia, en un lugar o en un tiempo diferente. Entonces, tiene mucho sentido que describas cómo es el mundo, cómo funciona la sociedad, cómo funciona la vida diaria, para poder trasladarte a ese contexto y contar una historia que a lo mejor no sería posible en este momento y en este lugar. Entonces, quizás la ciencia ficción tiene bastante importancia por eso, porque yo creo que es algo inherente al género. Supongo que ya después hablaremos también de ese tema y de infodumping. Entonces, creo que es importante mientras esté justificado. Tampoco la construcción de mundos porque sí, por leer una enciclopedia, ¿no? Vale. Y, bueno, Raquel, dinos tu opinión acerca de eso. Fíjate, yo creo que es súper importante. Una compañera, Chris, comentaba que es un personaje más, porque hasta ese punto es importante. Me parece muy guay esa idea, pero tiene que ser un personaje que no esté ahí todo el rato, pues soy yo, ¿sabes? Tiene que ser un personaje que fluya con todo lo demás, porque tan bueno como sea el world building, tan creíble es tu historia, pero si empiezas a soltar una parrafada de cómo se construían las casas en la civilización marciana, la gente dice, me estoy leyendo un libro, una enciclopedia, entonces sale de la historia, sale de todo, pero en realidad en el fondo es súper importante, y lo más importante es darle esa importancia sin que se note, que esté ahí y que la gente pasee por la calle y vea cosas, pero sin que te cuente cómo se han hecho, ni la historia desde que se inventaron, pero tiene que estar muy ahí, pero también a la vez muy entrelazada con la historia, y yo me quedo cuando intento escribir cosas con su world building y eso, con eso, que darle la entidad de personaje o el peso de un personaje, pero que no se note que esté ahí. Me he copiado la idea de Cristina Ahogando. Lo digo aquí públicamente. Sí. Rafa, ¿y tú qué opinas? Bueno, a ver, yo también soy de la opinión de que no es necesario explicarlo todo, ¿vale? Sí que es verdad que al construir, o sea, yo soy mucho de construir, se me acaba de ir, vale, no sé si vuelven, ahí José Andrés, me habías desaparecido. Ah, no, nosotros estamos, es tu conexión que va un poco mal, porque tú te quedas un poco entrecortado. Bueno, pues creo que Rafa se ha quedado congelado. Sí. Esperamos que vuelva. Isa, cuéntanos tú de mientras. Parece que ha vuelto. Rafa, ¿estás ahí? Sí. Yo lo intento, ¿vale? Vale, venga, cuéntanos. No quieren que lo cuente, no quieren que lo cuente. No quieren, te están boicoteando. A ver, es verdad que, o sea, bueno, que comentaba, voy a asumir un poco lo que había dicho. Es importante, o sea, para mí es importante que las cosas estén, pero que tú las tengas bien pensadas, aunque no las expliques. No es necesario estar explicando, como decía Raquel. Pues esto empezó la civilización tal, se construyó así, no estamos montando aquí los pilares de la teoría de la apóstolo. Entonces, pero sí que, o sea, sí que es necesario que tú por lo menos
sepas por qué está eso ahí. Sí, que tengas una Y especie si de puedes vínculo. dejar, y si dejas ver, o sea, dejar ver, aunque sea retazos de esa información de, pues, yo qué sé, de por qué las casas de tal raza son piramidales en lugar de ser octogonales, yo qué sé. Sí. Pues dinos, Isa, tu opinión. Pues yo opino más o menos como todos. Yo creo que el world building lo tenemos que tener y tiene que estar ahí. Yo me hago unos world building inmensos y después enseño 4 pinceladas. Hablo de lo mismo del planeta que me acabo de imaginar que si estuviera hablando, no sé, de Madrid, dando por hecho que se conoce y cuentas únicamente los sitios concretos donde estás y por qué estás ahí, aunque todo lo demás esté y todo lo demás estáis y nunca va a salir del cajón. Pero sí que me parece que es necesario tenerlo para tú no perderte como escritor, intentar después que no se pierda nadie cuando lo vaya leyendo. Sí. Yo creo lo mismo que vosotros, que hay que contarlo justo, pero hay que conocer mucho más de lo que cuentas. Y quizá a veces también hay que encontrar la forma de las partes necesarias de contar, cómo hacer situaciones naturales las que aparezcan. Un poquito hacer esa labor de, esto sí es necesario para la historia, necesito que entren a una cafetería, yo qué sé, o que vayan a un zoo, como son los zoos, de algo que te sirva para de una forma natural, lo que tú decías, como si vas de paseo por Madrid, o de una forma natural mostrar todo lo que es necesario, quizá. Sí. O sea, yo, perdona, pero quiero hacer el pensamiento, ¿vale? O sea, vosotros pensáis a un momento que viene un extraterrestre, o sea, alguien de fuera, ¿vale? Y llega aquí y le da por mirar las casas, ¿vale? Puede encontrarse edificios rectangulares, casas totalmente redondas sin esquinas, que existen, ¿vale? Y formas muy exóticas, ¿vale? ¿Cómo vas a ver ese extraterrestre? ¿Por qué es eso así? O sea, ¿por qué se encuentra una casa redonda? Claro. No lo sabes ni tú, ¿no? Que vives en la Tierra. Entonces, No sabes ni tú, sí. Pues eso. sí, es importante no caer en el infodumping, que bueno, vamos a hablar después un poquito. O si queréis podemos entrar ya directamente en el infodumping. El evitarlo es importante, ¿no? Porque si no, al final es como habéis comentado que no estás leyendo un ensayo, ¿no? Estás leyendo una novela de ficción y no necesitas el lector saber todo eso. Quiero hacer una pregunta, pero antes quiero invitar a la gente del chat, que tenemos unos cuantos. Les saludo a todos. Y es que les voy a avisarles de que aquí, a diferencia de YouTube, no podemos marcar los comentarios para que salgan en pantalla. O al menos no sabemos cómo. Llevamos muy poquito en Twitch todavía. Si hay algún modo, no sabemos cómo. Pero que nos hagan las preguntas que quieran, que estamos pendientes al chat y las retransmitimos aquí y las intentamos contestar lo mejor que podamos, ¿vale? La pregunta que os quería hacer respecto al infodumping. ¿Qué consejos le daríais a alguien que se enfrente a hacer una novela con una creación de mundo para que no se exceda, para que no haya infodumping en la novela? Y no sé, que empiece ahora, por ejemplo, Isabel, que antes ha sido la última. Pues yo creo que el mejor consejo que me dieron a mí una vez fue no cuentes lo que a ti no te apetecería leer. Entonces, yo creo que es un gran consejo. Te pones a leer, por ejemplo, cómo se hacen, siguiendo el símil de las casas, cómo se hacen los forjados de las casas del planeta Epsilon III y dices, ¿qué me estás contando? Que a mí me da igual, yo quiero ver cuándo sacan los blaster. Entonces, claro, yo creo que el mejor consejo que me dieron una vez fue ese, no cuentes algo que a ti no te apetecería leer. Venga, y Rafa, tú. Muy de Bueno, acuerdo. es un muy buen consejo, la verdad. Rafa, dinos tú qué opinas. Yo es que después de lo que ha dicho Isabel, Todos ¿cómo opinamos quedaría? igual, ¿no? Todos opinamos igual. De todas maneras, podéis intervenir sin que yo os nombre, ¿vale? No hace falta tampoco. Vale. Mientras mantengamos cierto orden. Bueno, pues Rafa pasa palabra, Raquel.
Fíjate, aparte de lo de Isa, que me parece súper importante, porque yo cuando pasa eso, es precisamente eso, que no lo leo. Empiezo a pasar páginas y digo, a ver, o sea, es que realmente no lo quiero leer y no lo leo así por encima. Sí, lees en diagonal al final. Sí, exactamente. Y un ejercicio de desapego también, de decir, vale, me he currado todo esto y lo quiero con locura, pero no todo esto, no todos mis hijos van a poder estar en el libro. Entonces también hay que hacer esa limpieza y coger esa distancia y decir de todo esto, ¿qué es relevante para la historia? ¿Qué es importante? ¿Qué me transmite cómo es este mundo a nivel social, jerárquico, económico? Y quedarte realmente con eso, y vas a tener que tirar un montón de trabajo que en el fondo va a estar ahí, porque de una forma de trasfondo, vamos a decir, yo creo que se percibe al final, si todo está bien construido, no hace falta contarlo para que se perciba que está ahí y que una un poco todo, pero hacer eso, ese análisis frío y un poco, pues, puñaladita en el corazón de decir, de todo esto, qué se va a quedar en el cajón y para mí, y qué va a llegar al lector, y cómo se lo puedo colar así un poco sin que se dé cuenta, así un poquitillo que fluya también. Yo, vamos, la idea que tengo también para hacerlo. José Andrés, dice. Sí, muy de acuerdo también con lo que ha dicho Raquel, que puede dar un poco de pena, ¿no? Dejar fuera mucha de la información que preparas, pero es que es cierto que al final siempre está ahí y todo eso que construye o que imaginas, al final define los comportamientos de los personajes y muchas cosas que bueno, que simplemente tienes que tener ese trasfondo, tienes que tenerlo tú mucho más pensado de lo que al final al lector le interesa leer. Y que, bueno, volviendo a la pregunta que era el consejo, a lo mejor un poco obvio, pero yo también diría que leer mucho, pero leer fijándose en cómo otros autores lo hacen y en qué métodos funcionan y qué métodos no, porque hay libros que si estamos diciendo que el infodumping es algo a evitar, lo decimos porque en algunos libros lo hemos visto. Entonces, tomar ejemplos positivos y tomar ejemplos negativos. Leer analíticamente. Bueno, eso que ha dicho José Andrés, a mí me parece muy importante. Tenemos que leer también las cosas que no nos gustan. Hay que leer libros que no nos gustan para saber lo que no queremos hacer. Yo eso lo tengo... Es algo que siempre repito. Tenemos que leer no solo lo que nos apetece leer, sino libros que no nos gustan para marcar los puntos rojos donde no queremos nosotros caer. Eso es un consejo muy bueno también. Sí. Claro, al final tienes que conocer. Hacia afuera y veas cómo. Al final tienes que conocer los errores que se cometen en el género para no cometerlos, ¿no? O para jugar con ellos. Claro. Sí, que muchas veces también es cuestión simplemente de gustos personales, pero bueno, leer, te guste a ti o no te guste, pues siempre te puede ayudar a que tú reflejes lo que tú quieres hacer. Lo que pasa es que hay gente que le mola mucho perdón. Sí. No, di. Que hay gente que le mola conocer, hay gente que sí que es verdad que le mola mucho conocer hasta el más mínimo entresijo de ciertas historias. Quiero decir que siempre hay un lector para cada estilo, también te digo. Por eso es cuestión de saber qué quieres hacer y cuál es tu estilo y qué es lo que quieres reforzar en tu novela, relato, o lo que sea. Porque yo creo que al final también tiene su público las historias que tienen mucho world building y... Sí. De hecho, en ciencia ficción es muy habitual, ¿no? Que las novelas tengan cierto exceso de world building, de construcción de mundo. Sobre todo la ciencia ficción dura puede ser, que ahí es donde más... Sí. O incluso en la que no es tan dura, ¿no? Porque, bueno, no sé cómo consideráis las novelas de Jurassic Park, pero ahí hay páginas y páginas de descripciones. Y tiene éxito, ¿sabes? Que es que a veces nunca sabe uno, intentas hacer ahí, seguir todos los consejos, todos tal, y de repente, pues voy a tirar un capítulo entero de cómo se hizo esto y mira, al final me salía bien también. Y ahí está, sí. Sí, pero ahí precisamente ese es uno de los atractivos del libro, ¿no? El que te cuente el proceso. Aunque la mayoría de la gente no lo entienda o no le interese, pero yo creo que su éxito se
se debió en parte a eso, ¿no? Claro, también hablamos de infodumping, pero también depende de cómo esté hecho. Si está explicado el proceso bien, de una forma, ¿sabes? Que te enganche también, Interesante, didáctica y sí, claro. Sí, y que te descubra todo ese nuevo mundo que era en este caso el tema de resucitar dinosaurios, que también puede, que no es como decíamos antes, cómo se ponen los ladrillos en el planeta, no sé qué, sino que es la técnica en la que se basa el pilar del libro realmente. Entonces también tiene su enjundia. Que Claro, todo también a a lo veces mejor depende de cómo se haga. Claro, es más tiene interesante que cómo explicar clonar el por qué. un animal extinto que cómo fabricar una casa. claro, es que eso también es muy importante. Es, a ver, infodumping, sí, pero ¿cuándo y con qué? Es cierto, es que es complejo. Al final es muy complejo. Y mira, sobre lo que ha dicho Raquel de sacrificar mucha de la información que se prepara, también podemos abrir el melón de las sagas, en las que se reutiliza los mismos escenarios, el mismo, que bueno, normalmente está, según la saga, claro, hay algunas que van decayendo, pero a mí como lector me gusta porque siempre se puede aprovechar lo que ya conoces para que en un siguiente libro, bueno, te ahorras un montón de páginas, ya te puedes centrar más en la historia. Y aquí, ¿qué opinas de una cosa? Y es que yo soy de los que además me enamoro mucho de world building, que, o sea, Sí. cuando empiezo a crear, porque además tiendo a, yo he creado una cosita así de pequeñita, y acaba siendo así, ¿vale? Y acaba creciendo, ¿vale? Más. Entonces, claro, llega un momento en el que dices, oh, he creado un mundo enorme para una novelette. Dices, pues, ya que he O para creado un algo relato. tan grande para una novelette, pues voy a construir algo más, voy a hacer algo más con él. Porque, no sé, te lo has currado, o sea, has trabajando, lo has dedicado horas, estudios, o sea, has buscado información por todas partes, no sé. Y a los lectores también, a mí como lector me pasa que a veces echa de menos un mundo y quiere leer otro libro que lo continúe. Tampoco es mala idea. Que no tiene que ser los mismos personajes, o sea... Eso es verdad, también hay mundos que enganchan, que dice yo quiero saber más de aquí, necesito más historias de este mundo. O incluso de la secuencia temporal que llevó a ese mundo, o sea, También. Que eso mola mucho. A veces sabes cómo es, sabes lo que ha pasado en ese mundo, en ese momento, pero te mola volver a una época anterior y tú ya sabes cosas, por lo que decía José Andrés, que tú ya sabes cosas de ahí y aparte de muchos conocimientos que no tienen que volver a explicarte, pero te mola conocer más de ese proceso que a lo mejor tan insinuado un poco por ahí sin llegar a contarte todos los pasos y eso también tiene mucha... ¿Dónde meter todo eso? Claro, ¿os ha pasado con alguna novela, con alguna saga? Y le lanzo también la pregunta a los que nos estén viendo. De quedarme así con ganas de más. De más. A mí me ha pasado con Carbono Alterado. A mí ese mundo me enganchó muchísimo. Es un mundo que a mí siempre me ha vuelto muy loca. Vi que siempre es el tipo de ciencia ficción que a mí me gusta, también es verdad, pero a mí me pasó mucho con ese mundo, que ese mundo a mí me explotó el cerebro. Sí. Bueno, o sea, es que es un tema muy interesante que de Carbono Alterado, o sea... Yo no he leído Carbono Alterado, ni he querido ver la serie, porque estoy escribiendo una novela que tiene creo que tiene algunos puntos un poquito parecidos y no he querido leerlos para no influirme y para llegar a mis propias conclusiones y a mi propia construcción sin pensar en lo que otro autor puede haber pensado para esos puntos en común, ¿no? También, no sé, eso me hace pensar en que también siempre hay mucha influencia, aunque haya autores que creen su mundo, su universo, al final hay mucha influencia de uno en otro. Es que al final le damos las vueltas a los mismos temas muchas veces. Sí. Bueno, nos hacen una pregunta sí. Perdón.
No. Nos hacen... Bueno, voy a explicar que cuando desaparezco es que se despierta el niño y tengo que ir a dormirlo, ¿vale? Pero mi compañero José Andrés dirige mejor que yo, así que se queda él al cargo. No, mejor no. Nos han hecho una pregunta en el chat que me parece muy interesante, que es, nos la ha hecho Iván Ross, que ¿por dónde comenzáis cuando os ponéis delante del world building por primera vez en vuestra nueva novela? ¿Por dónde empezáis? ¿Por dónde empezamos? Pues abrir el Word. Vale, pongamos que has abierto el Word, tienes la página en blanco delante. ¿Qué es A lo ver, yo primero creo que que, nace? yo por lo menos, yo personalmente, antes de nada, lo estoy gomeando en la cabeza durante tiempo. O sea, me refiero, no es que, o sea, alguna vez sí que he hecho, ¡chas! Tengo que escribirlo. Pero normalmente me va dando vueltas a lo mejor hasta que veo que es tangible y entonces ya sí que me siento a escribirlo. Empiezas, pues, no sé, por ejemplo, en el caso, yo tengo una novela por acabar, por terminar, ¿vale? En la que hay tantos planetas y hay tantas razas y hay tanto de todo, ¿vale? Que me tuve que montar una Excel con las distintas razas, en que, o sea, entonces empiezas a buscar información, a recurrir a páginas de nombres porque no es capaz de inventar tantos nombres. No, o sea, y sí, o sea, lo primero es buscar, o sea, yo creo que lo primero que hago realmente es cuando me voy a montar, o sea, cuando me voy a enfrentar a algo grande, abrirme todas las páginas que tengo para buscar cosas, o sea, es decir, para buscar nombres, para, pues no sé, todavía no he encontrado una página que me cree universos, ¿vale? Ojalá, ¿vale? Pero estaría bien, ¿eh? Pero no sé, pero yo, por ejemplo, sí que hay una página que esta puedes utilizar hasta para, o sea, para fantasía, para lo que te dé la gana, que es que te crea un mundo, ¿vale? O sea, páginas que te crean mundos, que también puedes recurrir a ellas, aunque luego eso expliques un trocito de ese mundo, ¿vale? Y tienes ahí también, te puedes montar tu mundo a tu gusto, ¿vale? Y es que depende de lo que pienses, claro, si vas a ser, hablando de Space Opera, por ejemplo, si va a ser una historia que va a pasar más que nada en el espacio y vas a tocar uno o dos planetas, pues a lo mejor es más sencillo, ¿vale? Solo te tienes que preocupar de que no se estén contra los meteoritos, yo qué sé. o de qué vas a utilizar para que viaje, porque hablando de Space Opera, ¿a qué velocidad viajan las naves? ¿Y cómo te dejas estar los planetas? Es un problema. Muy importante. ¿Vale? Sí, porque los viajes no son tan rápidos como nos cuentan. como necesitamos. Sí, por ejemplo, veces, hablando de parte de world building que debías de explicar, ¿vale? Sí, claro, tú puedes decir, no, yo es que mi nave tiene un propulsor no sé qué. Pues explica un poco qué es ese propulsor. ¿Para qué sirve? Porque si a mí me dices tienes un propulsor Pepito y eso hace que viaja a doble la velocidad de la luz. Sin bueno, más. A mí me gusta que me lo expliquen, la verdad. Pero bueno, es cuestión de gusto. Sí. No, pero queda, o sea, pero me refiero, queda muy bien, por ejemplo, decir, no, doble espacio-tiempo y apareces allí. Oye, a doble espacio-tiempo, qué guay. Ya está, no necesito que me expliques más. Mira, en Perardilla nos dice como el motor por espora. ¿Sí? Como un motor por esporas. Que no sé si habéis visto Star Trek, la serie. Sí. Pero tienen un motor por esporas. No. Pero... Pues una idea maravillosa. Pero al final siempre está el recurso de es mi historia y aquí hay esporas, ¿sabes? Y si te vendo todo lo demás, pues te vendo las esporas. El caso es venderlo alrededor de las esporas, casi. Claro, no necesitas explicar todo, que realmente explican un poco, ¿vale? Así, porque también el personaje que lo explica es un poco, es científico puro, ¿vale? ¿Sabes? Bueno, ya. Pero ahí sí, pero tampoco necesitas más información. Son unas esporas, están ahí,
ella ya viaja, las controlas y hace que la nave viaje. Pues me vale. Yo me lo creo. Sí. Lo que pasa es que explicar cosas sobre los motores tienes que tener... Bueno, al menos yo lo veo así, ¿no? Porque a mí lo que me gusta cuando hago un world building es que mis personajes... Bueno, yo narro en primera persona, pero aunque fuera en tercera persona siempre vas a usar la perspectiva de un personaje, ¿no? En teoría. Me gusta que la información que uso de la construcción de mundos no exceda de lo que el personaje sabe ni de lo que el personaje da por sentado. Quiero decir, tú, por ejemplo, no vas andando por la calle y te vas preguntando, oye, ¿cómo funcionará el motor del coche? Porque ya lo das por sentado que el coche tiene un motor y que hace que ande. Y la mayoría de la gente no sabe cómo preguntar a tu hija. Bueno, va, ya. Digo, sí, es una Lo persona que te adulta. preguntas cuando coges un coche, y más si no es el tuyo, lo que te preguntas es ¿diésel o gasolina? Eso, el combustible es importante, más que el motor. Bueno, ¿por dónde empezáis los demás? Que hable el que quiera primero, no sé, Raquel, por ejemplo. Yo creo que soy una world building un poco vagueta. Yo empiezo básicamente, ya lo digo ya de mano, lo reconozco públicamente. Y yo empiezo un poco por la idea que quiero transmitir con la... O sea, porque al final la ciencia ficción para mí es un pretexto o la fantasía para contar algo que yo quiero en el sentido de una lucha entre el bien y el mal, un dilema interno que salvo a la humanidad o salvo a mi hijo. Ese tipo de... Entonces, al final, yo me enfoco más en eso y uso el world building para decir, a ver, ¿cómo puedo construir todo esto para que lleve a mi personaje a ese abismo o a ese punto? ¿Cómo le voy cerrando las salidas? Y construyo un poco el mundo para putearle. Así, básicamente, y llevarle a donde yo quiero. Y muchas de las cosas, sí que es cierto, y por eso digo lo de un poco vaga, las voy solucionando por el camino. A veces el problema me surge y no me lo esperaba y tengo que pensar, a ver, pues cómo se... A ver, pues tiene que hacer un viaje y cruzar, en el caso de tal, cruzar Estados Unidos y no sé qué, pues a ver, ¿cómo van a ir? ¿Qué vehículo? Pues me invento este vehículo. Ay, pero tengo que buscar la parte más técnica y ahí ya voy montando a veces parches. Aunque hay partes del world building que sí que tengo más trabajados, sobre todo relativos a la estructura de las familias, cómo son las relaciones interpersonales, la sociedad, un poco en ese sentido. Quizá el tema más técnico, tecnológico y todo eso, pues soy un poco ñapas y lo voy apañando por el camino. y intento con el resto de temas suplir un poco, a lo mejor no meterme tanto en esos berenjenales porque para mí lo son realmente, o sea, no es mi fuerte. Entonces, lo que decía de las esporas, si me vendes todo lo demás, pues eso a lo mejor te lo compro así de regalo, un poco esa historia. Y realmente empiezo más por el corazón de la historia y por cómo es la sociedad, las relaciones, un poco eso en lo que se basa la historia. Entonces empiezo un poco más por el world building, digamos, eso, pues social y de las relaciones entre individuos, un poco interpersonales o interrazas o interplanetarias. Es otro tipo de ciencia ficción, ¿no? Muy válida también. O sea, sí. De hecho yo la prefiero personalmente como lector que la tecnológica. Isa, cuéntanos tú por dónde empiezas. Yo, decir de primeras que yo soy completamente brújula. Entonces, yo empiezo el world building por una idea. Por ejemplo, en Omega mi idea era el teletransporte. Entonces, a partir de esa idea, lo siguiente que creo siempre es la ciudad. Me encantan las ciudades sucias, oscuras, de los bajos fondos, tipo muy, muy de novela negra. Entonces, creo esa sociedad, esa ciudad, con sus toques de ciencia ficción. Y la mayoría no los explico. Y no los explico porque soy de letras puras. Y no me meto en esos berenjenales, como dice Raquel. ¿Cómo funciona el teletransporte? No tengo ni idea. Funciona, ya está. Lleva aquí instalado 200 años, entonces no nos hace falta ya saber cómo funciona porque ya está funcionando. Es un hecho. Entonces mi world building siempre tira de ese tipo de ciencia ficción, de esto es un hecho. Igual que ahora mismo los coches funcionan y no nos planteamos por qué funcionan. Pues
Mi world building siempre es un paso más allá de no explicar cómo hemos llegado allí, sino que esto está aquí, está instaurado, y siempre empiezo eso por la ciudad y en la idea principal que quiero contar. Y a partir de ahí ya tiro de la historia y lo que va surgiendo. Perfecto. Claro, no, es que a ti te pasa claro, como a mí, ¿no? Es un poco que, o sea, yo cuando me encuentro páginas y páginas de descripciones sobre la tecnología, desde que empecé a leer ciencia ficción siempre me he preguntado, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿por qué el personaje se detiene a contarte todo esto si él ya lo tiene que dar por sentado? Claro, para él es una cosa muy normal, igual que hace 30 años nos dicen que hablaríamos por teléfonos móviles y a lo mejor nos explota el cerebro, ahora no nos pensamos ni cómo funcionan. Claro. Pues mi idea siempre es esa. Sí que es verdad que todo el mundo, a mí me preguntan, dicen, si tú eres de letras, que no tienes ni idea de ciencias, ¿qué haces escribiendo ciencia ficción? Y al fin y al cabo es lo que decía antes Raquel, es mi mundo, mis reglas, tiro para adelante y esto funciona así porque sí. Que es un fallo dentro de la ciencia ficción así un poco más dura, por supuesto, porque ya tienes que entrar a más detalle, a más lo que hace Rafa, más Claro. a saber cómo funcionan esos motores y a qué velocidad van. Yo soy más de ciencia ficción más suave, se mueven de aquí a allí y ya está. Space Opera, ¿no? Yo creo que Rafa y José Andrés son Sí. los enclaves de Lo la de la ciencia ficción Space dura. No, Yo soy de a ver, ciencia ficción dura. o sea, Perdón, yo no soy Rafa. tan duro. O sea, yo la verdad es que no soy de letras, soy de ciencia. ¿Vale? Y me gusta mucho enterarme de, pues sí que sé, de los avances científicos, de las cuestiones como por ejemplo en el teletransporte. Vale, lo de, vale, si yo me teletransporto, ¿soy yo? ¿Eso que se ha creado? Pero eso ya es una Pues pregunta esas más filosófica cuestiones, que de cómo funciona el teletransporte en sí. Sí, me refiero, Eso ya es claro. más tirando a la Sí, o sea, filosofía. Sí. Y aún así, exacto, me gusta ver esas cosas que mezclan la ciencia, la filosofía, el podría ser posible, no podría ser posible, ¿vale? No quiero decir que lo transmitan todos los libros, ni, pues no, mira, si alguien quiere superar la velocidad de la luz, hay quien te dice que es imposible, pero hay una parte de la ciencia que te dice que es posible, ¿vale? Hablando de Star Trek, el motor de... Star Trek tenía un motor que no sé si, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que ahora mismo lo están desarrollando, algo parecido. O sea, en la realidad lo están haciendo. O sea, por lo menos teóricamente te dicen que es posible. Y eso supera ya la velocidad de la luz. Pues son cosas que molan y que dices a lo mejor, ostras, pues en mi world building puede quedar bien. Algo que sabes que no es falso del todo. que es factible, que alguien que lo ha dicho que es factible, ¿sabes? pero aquí ya nos comenta Eso, que el yo creo que luego motor luego podemos ir también a este tema, ¿no? Cómo las cosas, la especulación de la ciencia ficción al final influye en la realidad y en la ciencia actual. Pero bueno, volviendo a la pregunta, yo soy también escritor brújula totalmente y de ciencia. Yo vengo de la ciencia, pero voy a decir algo a favor y en defensa de Isabel y de la gente de letras. Que la ciencia ficción dura al final es una especulación y una suposición de cómo puede evolucionar la tecnología y a veces se acierta y a veces se falla. Muchas veces no es tan diferente, no sé, la creación de mundos de Asimov, pues no parece que nos encaminemos a eso. Al final es también, pues son cosas que pasan, que están ahí y como el autor se imagina que ha llegado ahí, pues a lo mejor acierta y a lo mejor no acierta ni de lejos. Sí, tampoco... yo estoy con Isabel. Por mucho que sean especulaciones, yo prefiero no meterme en cómo funciona un teletransporte. Eso sí, porque tienes muchas posibilidades de fallar. Aunque se meta un físico en eso, también tiene mucha posibilidad de fallar. Sí. Lo que sí me parece
quizá más importante es por lo menos que haya una coherencia. Sí. Si te inventas que hay un teletransporte, pues seguramente eso cambie, no sé, cómo funciona el transporte turístico, el transporte comercial, la vida diaria de la gente. Y eso sí creo que es lo único que hay que tener presente para no caer en contradicciones. O no afecta al turismo. Estoy de coña. Es que yo estoy de coña porque inventé un teletransporte en el que solo lo podían usar los humanos. Y cuando no eran humanos no podían usarlo. Las demás razas no lo podían usar. Qué chulo. Claro, pero al final le das tu... Pero por algo técnico, por algo prohibición de jerárquica. Lo tenían, sí, como dice Zahara, por racismo. Los humanos son muy racistas en ese futuro y lo tenían capado para que los extraterrestres no lo pudieran usar. Sí. Yo al final no he contestado. Sí, contesté. Yo comienzo, pues también eso, pues la premisa que me sirva para la historia, ¿no? Si se trata de contar un drama o algo de misterio o lo que sea, pues que los 4 puntos básicos como para que se puedan dar esas circunstancias y todo lo demás, pues intento hacerlo por deducción. Es decir, aparte de 4 rasgos básicos arbitrarios, es decir, pues se ha inventado esto o tal, y el resto pues intentar unirlo para que sea consistente. Sí. ¿Alguien quiere comentar algo más sobre esto o pasamos a otro tema? Yo, es que me tenéis que dar una idea de una historia en la que el teletransporte acabe con el teletrabajo. No, por favor. Vale, pues entonces, bueno, diferencia. Bueno, yo tenía aquí una serie de preguntas, pero como hemos ido saltándonos, por ejemplo, a ver, para vosotros, ¿qué diferencia a la construcción del mundo en el género de la ciencia ficción respecto a otros géneros como la fantasía o otro tipo de género? Para mí, personalmente, que también escribo fantasía y creo que al final me muevo más cómoda en la fantasía precisamente porque no hay todos esos límites de precisamente lo que explicamos, de que tenga que haber una coherencia tecnológico-física real, ¿sabes? Que te puedes inventar lo que te dé la gana, tu sistema de magia con una coherencia, que mantenga la coherencia que comentaba José Andrés, que todo tiene que ser coherente también en fantasía, pero ahí sí que realmente, pues, creo que hay, para mí, o a la hora de escribirlo para mí, hay menos límites porque sin saber mucho de eso, de temas de ingeniería o de tal, pues te puedes mover mucho más tranquila porque ahí sí que puedes vender más la moto de es mi mundo, yo me lo guiso, yo me lo como. Entonces, para mí representa más libertad en ese sentido. Y pueden ir en un guacamayo de 4 jorobas, ¿sabes? De plumas rizadas, en lo que te dé un poquito la gana. Entonces, yo, para mí, personalmente, lo que más me supone es que en ciencia ficción tengo mucho más en cuenta la coherencia, pero con cosas reales, ¿sabes? En ese sentido, vamos. Guacamayo de 4 jorobas, como dice ¿Viste? ¿Y para los demás? Yo realmente, a mí me gusta mezclarlo todo. O sea, entonces, soy de los de... Porque realmente, ¿qué te diferencia un elfo de un extraterrestre verde de oreja puntiaguda que mira lo que ha dicho que mide un elfo por todo el Señor de los Anillos? ¿Qué diferencia hay? ¿Y qué es una espada láser sino algo que se... Sí. Pues... Y al final un blaster es una metralleta, o sea, es tampoco un fusil, ¿no? Sí. Tú dices, mira, es un fusil que lanza láser, que lanza un láser de estado sólido. Ciencia. Es magia, eso es magia. A mí no me engañes, eso es magia. Claro. ¿Vale? Aquí, pero claro, el blaster se quedó ahí, eso me feo.
Lo han utilizado en más cosas, ¿no sabes? No, sí, claro. En todos, ¿no? Porque al final, claro, en la ciencia ficción, quizás más en el space opera que en la ciencia ficción, ¿no? Porque la ciencia ficción dura sí que tiene ciertos conceptos científicos que la respaldan, pero que el space opera sobre todo al final usa lo hizo un mago, pues por esto es ciencia, ¿no? Sí. Sí, yo creo que los límites se difuminan mucho entre, por ejemplo, la ciencia ficción y la fantasía. Sí que es verdad, yo creo que la única diferencia puede ser que la ciencia ficción se basa en que todo esto está ligado a las máquinas, por decirlo de alguna forma, y la fantasía es más como ligado a las personas. Lo hizo un mago, lo hizo un elfo, esto viene del nigromante o... Yo creo que la única diferencia puede ser esa, porque tu guacamayo puede vivir en el planeta Raticulín Sí. y haber ido hasta allí con una nave espacial, ¿sabes? Yo creo que la mayor diferencia es esa, que la ciencia ficción se basa en lo que es las máquinas. Se apoya en las máquinas, más que en otra cosa. Y todo esto es por una máquina. Claro. Las naves, ¿no? Son muy importantes. Sí, las naves, los aparatos electrónicos, los cables. Vale, pero claro, aquí ya entramos en la parte de la ciencia ficción de los cables, los fibros, ¿vale? Androides. También según cómo se plantee, porque a lo mejor entre el space opera de Star Wars, pues no hay mucha diferencia con la fantasía clásica medieval o de magia, ¿no? De hecho hay bien pocas, ¿no? Hay pocas, ¿no? Pues, no sé eso. Al final Star Wars es eso, como es fantasía. O sea, son tíos pegándose con espadas. En el espacio, sí. Es un western con samuráis en el espacio. Mira, Emperardilla nos hace una pregunta curiosa que a lo mejor os pone en un aprieto. A mí me lo pondría. Menos mal que no la voy a contestar yo. Dice, ¿pero no creéis que a veces la ciencia ficción de máquinas se usa como estética para sci-fi social? Como en Electric Dreams, por ejemplo. Totalmente. Con Electric Dreams te refieres a la serie, ¿no? A una serie que está basada en relatos de Philip K. Dick. Sí. Yo creo que sí. Es que yo creo que ese autor precisamente era un ejemplo que utilizaba la ciencia ficción como excusa para hacer crítica social, sobre todo en sus comienzos y sus primeros relatos. Era una forma... Eso además creo que lo he leído en alguna biografía, ¿no? Que lo hacía intencionadamente para disfrazar su crítica social y que se la publicaran y que no se la censuraran. No es lo mismo que tú hables de una dictadura futurista en un planeta lejano a que hables de Estados Unidos en los años 60. Pero al final era una excusa. Y a mí me parece una técnica muy, muy buena. Es una forma de dar de hacer que tú seas consciente, viéndolo desde lejos, de la realidad que estás viviendo. Sí, al final, al final la ciencia ficción más dura, o al menos la que yo he leído, casi siempre tira por hacer críticas sociales de la época en la que se escribían y tal, ¿no? Lo camuflan como ciencia ficción, pero es eso, ¿no? Es crítica social. Los demás yo opinan... también creo que es crítica. Perdona. No, yo también creo que es crítica social y sí... Sobre todo una vez que ya te metes en distopías y cosas así, es todo crítica, al final es crítica social casi toda. Bueno, a mí es que me parece que es lo que más mola. O sea, a mí es la parte que más me mola y toda esa ciencia ficción de los 70, de toda esa época que hacían una crítica hacia dónde iba el mundo, se imaginaban las cosas que podían llegar a pasar, que han pasado algunas a nivel social o a nivel político y todo eso, que lo mezclaban un poco todo. Yo creo que eso es lo que mola, es decir, y montarte esa película en el futuro
y que tenga ese mensaje de podría pasar esto, que puede ser que no, pero está ahí. Esa posibilidad existe porque yo la he pensado. O sea que podría ser. Eso me parece que es lo más guay. Sí. Y yo sí que creo que es. Yo creo que hay muchos libros de estos que hay que hacer una vez lectura y digas, pues mira, esto se parece a lo que está pasando. Sí. Solo que más cagado, pero esto está pasando. Yo, fíjate, en ese sentido recuerdo Jacintos, creo que se llama. Es una novela así antigua y hablaba un poco de... Era una sociedad en la que se vendían los sueños. Había unas personas que eran soñadores y sus sueños se grababan era un comercio al final, ¿no? Había compradores de sueños buenos, malos y tal, y al final a los soñadores les iban chupando la vida a base de exprimirlos, ahora soñando y haciéndoles cosas para que siguieran soñando, y a la compañía, no era Omega, era otra, no le importaba mucho qué pasara con los soñadores, y a mí eso me pareció brutal, porque es un escenario totalmente... ¿sabes? Inventado, y una técnica que era la de extraer los sueños de tu subconsciente y vendérselos a otro, pero realmente era la dinámica de la empresa, cómo se sentía el soñador y veías, te contaba la caída de uno de ellos, cómo iba cayendo en picado y por qué seguía soñando, por qué no podía salirse del círculo, y me pareció brutal, y yo creo que para mí eso es lo brutal de la ciencia, ese es el arte de la ciencia ficción para mí, personalmente, que te abra los ojos a cosas así. Jacinto, mola mucho. Sí, es una idea muy chunga que te expriman mientras duermes, ya lo que nos faltaba. Exactamente. Pero... Me vas a tener que dar el título de ese, que lo quiero leer. Yo creo que es Jacintos, tal cual, lo debo tener por aquí, no te creas. Voy a dar la luz porque me estoy quedando a oscuras, está haciendo de noche y estoy desapareciendo poco a poco, un segundo, ¿eh? Sí. Vale. Bueno, ¿qué tiene que tener? ¿Qué creéis que son los elementos claves para que el world building te atrape, como hemos dicho al principio, ¿no? Que hay novelas que tienen un world building que te enganchan y te dejan con ganas de más. ¿Qué elementos creéis que son los claves para conseguir eso? Todos a la vez no, por favor. Una pregunta complicada. Yo creo que en mi caso lo que más me han enganchado... Uy, perdón. Habla. No, perdona. Venga, Isa, que yo creo que en mi caso... me arranco. Yo creo que en mi caso lo que más me engancha al leer como lectora es la estética. La estética que me vendan, la estética que tenga ese world building. Soy muy de estética, como tengo una estética chula y me lo imagine así, es lo que me va a enganchar. Pero claro, yo creo que esto es muy subjetivo, cada uno nos va a enganchar una cosa. A ver, yo me conozco que, no sé, si te meten una estética así un poco oscurilla, como... Porque fíjate al principio, o sea, yo por ejemplo recuerdo así un poco, hace bastantes años me leí, ¿vale? La de soñar los androides con ovejas eléctricas, ¿vale? Y me engancha porque es un poco, o sea, no sé, es que me encanta este libro, pero al final no me di cuenta que en qué momento me enganché, o sea, es como, empecé a leer la historia, de golpe me vi una oveja en un tejado, o sea, y ya estaba súper enganchado al libro. O sea, me lo leí enseguida. No sé, o sea, también es... Hay veces que es la magia de las palabras de la historia que te está contando al principio. O sea, cómo se despierta. No sé. Yo, por ejemplo, en el relato que tengo así, o sea, en un relatito, lo que hice es explicar, que es la madre que tengo en el tú, empecé explicando cómo nació un niño, un bebé, ¿vale? Porque es una sociedad moderna en la que los bebés se fabrican, ¿vale? No es innovador porque ya sé que es algo que... Pero yo explicar cómo salían, o sea, cómo en mi mundo se desarrollaba eso. Y yo creo que eso es lo que empieza enganchando. Luego sí, luego te explico tu historia, ¿vale? Ya más sobre tal. Pero supongo que también esto es una forma de atrapar, ¿no? Le metes algo que parece jugoso
para que el lector siga leyendo la historia. Sí, es como una idea que te seduzca de repente, que te haga pum. Como lo de Altered Carbon, de repente decir, ¿y si tu cuerpo... Pues esa idea dices tú, vale, aquí tiene que salir algo guay. Sí. O sea, de aquí tiene que salir algo que a veces sale y a veces no. Pero esa idea que te engancha y dices, tengo que tirar de este hilo y ver qué sale de aquí. Y realmente a mí me engancha eso y los personajes un poco así como, no sé si decir trastornados o un poco así atormentados. El rollo de, bueno, y que tengan como su propio misterio, ¿no? Las cosas así que, yo pico, me ponen un cebo así un poco tal y pico. Y bueno, ya si la estética mola ya ni te cuento. Claro, realmente yo creo que si te ponen un personaje que no le pase nada, dejarías el libro. O sea, si es perfecto, no tiene ningún trauma, nada que le preocupe, nada que, no sé. Pero yo no sé si voy a destapar es un cuento infantil, es un cuento infantil. Pero eso forma parte de la construcción del mundo y del personaje o de la trama. Bueno, de la trama realmente, sí. Es que a mí, claro, también me enganchan las tiras de ciencia ficción y todo eso. Es que el envoltorio... Hombre, claro, no. Hombre, a ver, partimos de la base de que si el libro tiene una trama mala, no te va a enganchar. Eso está claro, ¿no? No creo que nadie se quede leyendo un libro por la construcción del mundo, porque entonces lo que estaría leyendo un manual de rol. Que también hay... sí, también no, hay pero cosas sí, buenas. pero el caso que digo yo, ¿vale? Si a ti te presentan un personaje totalmente feliz, tal, te tienen que estar explicando un poco el mundo que le rodea, ¿vale? Que eso sí que tendré que estar explicando el mundo, Sí. para que ese hombre sea feliz. Para que ese hombre no le pase nada, o sea, pueda caminar por la calle sin peligro de que le atraquen, de que no sé qué, de que no se va a van a tener que estar explicando. Entonces, o me plantas algo así, o me plantas un alma torturada en un mundo que no es tan bonito como lo pintan. O sea, yo creo que esos son los secretos de que te atrape un libro de este estilo. Vale, o sea, tenemos ser un cabrón con tu personaje y la estética realmente, ¿no? José Andrés, ¿tú qué opinas? Que llevas un rato callado. Es que diría más o menos lo mismo, ¿no? Al final, para que te enganche tiene que haber algo que el lector disfrute y quiera seguir leyéndolo. Que puede ser simplemente la estética, que te parezca bonito, atractivo, que te traslade, te lleve de viaje, como si leyera un libro de viaje o un documental, ¿no? Pero claro, es que es tan imprevisible, ¿no? ¿Qué secreto hay para que enganche? Luego también hay mundos construidos muy oscuros, muy desagradables, a lo mejor en distopías, pero que sin embargo te enganchan porque te va sorprendiendo, porque te va poniendo a lo mejor en situaciones que no te esperas y pues te engancha en base a la sorpresa, a hacerte pensar, a hacerte reflexionar. No creo que haya una razón única ni una clave. Y que esa estética cyberpunk, ¿no? Al final siempre nos atrae mucho, ¿no? Sí. Aunque bueno, estará por ver porque tenemos un poco sobresaturado ya el mercado con cosas cyberpunk en estos últimos años. Pero luego la estética no tiene por qué ser siempre cyberpunk. Tú mira Vinti. Vinti tiene una estética totalmente diferente y a mí me parece una estética brutal, la estética que tiene Vinti. A mí me pareció una maravilla precisamente por eso, porque se sale de la estética cyberpunk. Sí. Bueno, no. A ver, ciencia ficción no tiene que ser en el futuro, ¿no? O sea, la de La Llegada, por ejemplo, es ciencia ficción y está muy bien y no es en el futuro. O la serie que recomendó José Andrés que me encantó, que se me ha ido el nombre, la de Amazon Prime, ¿cómo se llamaba? Ant-Man, esa. Y es buenísima y no es en el futuro para nada, ¿no? Sigue siendo la premisa de ciencia ficción, pero es aquí, en el presente, en la Tierra,
Pero la aún así actualidad, tiene muchos elementos muy chulos, ¿no? La complejidad, ¿no? Yo diría que para mí, por lo menos, lo que más me atrae es que la construcción del mundo sea complejo, ¿no? Que no te quedes solo en lo Sí. que en tu personaje, sino vayas más allá, en la especie, sí que las especies claro, que tengan un que te pasado. pique la curiosidad por seguir viendo y leyendo. Claro. Vale, pues entonces vamos al sistema. A ver, yo tengo aquí apuntado como tema el cómo os planteáis a la hora de hacer especies o razas o culturas. ¿Cómo os planteáis el construirlas para que resulte interesante al lector, ¿no? ¿Tiráis de lo que ya conocéis de sociedades que existen en la Tierra pero que son menos conocidas o los inventáis completamente? ¿Cómo lo hacéis? Si quieres empiezo yo. Venga. Vale. Bueno, yo creo que el ser humano es bastante egocentrista, no solo tenéis que ver las series, de que conquistamos el espacio y somos la raza mayoritaria en el espacio, ¿vale? Sí. No sé por qué, cuando luego decimos hay razas inteligentes por ahí que podrían estar viniendo y visitándonos y no nos damos ni cuenta, ¿vale? A lo mejor es porque Entonces, es lo fácil, ¿no? ¿Qué opinas? Es que te voy a cortar ya antes que claro, pases a otro tema porque no me lo había planteado, pero ahora que lo has preguntado, quizás es por eso, ¿no? Porque es lo fácil, es lo que no necesitas desarrollar demasiado, ¿no? Al final... Exacto. Entonces, claro, la gran mayoría de la gente yo creo que piensa que todo ese extraterrestre es antropomórfico. ¿Vale? Es como un humano con antenitas o con unas rayitas aquí o con... Le pintas 4 cositas y en la calle y ya está. ¿Vale? Claro, a ver, no. O sea, a mí nadie me dice que no puede... O sea, yo, por ejemplo, entre las que he creado, yo he creado muchas criaturas por ahí, pues una puede tener perfectamente 6 patas y ser más inteligente que un humano, ¿vale? Y yo qué sé, o las costumbres, o sea, me refiero, yo, claro, desarrollo costumbres distintas a los humanos. No tienen por qué tener costumbres como las de los humanos. Claro, ¿en qué te tienes que basar? Hay cosas que te puedes inventar, pero te puedes ayudar de cultura. Esa cultura de la que tenemos aquí, que casi ya estábamos olvidados, o sea, me refiero... no sé, o sea, y es algo recurrente realmente, o sea, tú te puedes coger a los mayas, casi nadie sabe lo que hacían los mayas, aunque todos hemos oído hablar de los mayas, ¿vale? Y tenían cosas que a lo mejor las puedes aplicar a una raza extraterrestre, que a lo mejor ni siquiera es antropomórfica, pero puede tener también unas costumbres parecidas, ¿vale? Entonces sí que es un poco jugar con eso, creas un poco y a lo mejor también adaptas algo que conozcas, porque al fin y al cabo nuestra imaginación también tiene un límite. Y tenemos que tirar de, por lo menos, anclajes que te ayuden a decir, vale, esto me he inventado, pero esto necesito que sea creíble para mí, por lo menos, para que esto también pueda crecer por esta parte. Yo lo veo así. Venga, ¿quién se lanza ahora? Venga, te contesto yo. ¿Qué tiene que tener una raza para ser interesante, no? Sí. Yo que soy un poco monotemático, la verdad, en todo lo que escribo. Y lo que a mí me parece interesante y me gusta leer y escribir es, a ver cómo te lo explico, algo que haga reflexionar sobre cómo somos nosotros. Así, pues una raza que tenga una forma de pensar o de inteligencia muy diferente a la nuestra. O que tenga unos valores totalmente diferentes. Para mí es lo que lo hace interesante. Que no sean humanos con 6 brazos, sino que sean humanos con 6 brazos, pero a la vez tienen una mente diferente, ¿no? Y otras costumbres, otros prejuicios. Yo tengo menos experiencia en creación de razas, porque yo soy otro tipo más ciencia ficción de inteligencias artificiales y ese rollo. Bueno, pero me vale.
pero no, pero algún relato... Pero viene a ser lo mismo. Claro, la inteligencia Sí, a artificial ver. viene a hacer una raza. Sí, pero más en tema de posibilidades alienígenas y todo eso, lo poco que tengo, lo que intenté fue hacer un poco, Cylon. parece lo que dice José Andrés, son razas muy contrapuestas. Yo en una historia que hice, una raza era una especie de mente colmena, en la que todos los individuos estaban conectados un poco y tenían un aspecto incluso insectoide y todo eso, con su exoesqueleto y todo el rollo, porque yo soy bióloga, entonces ahí ya me meto un poco más en berenjenales, me atrevo un poco más. Y la otra contraposición era un ser que vivía solo en su planeta y ese ser en realidad era el agua, o sea, los elementos líquidos de su planeta. Tenía esa conexión con su planeta. Entonces era la contraposición del no estar nunca solo, de ser una mente colmena, a estar siempre solo con el planeta, pero que no eran más mentes, sino que era un entorno. Y es como uno influye al otro. Quería explorar un poco esa sensación de cómo la insectoide, vamos a decir, se siente especial por primera vez porque solo la ven a ella. Y cómo él no tiene esa mentalidad de ella de venimos a conquistarte, porque ella es como una avanzadilla, vamos a decir. Pues él no entiende esas cosas porque él es simplemente. Entonces te planteabas también incluso el hecho de que no tenía un género. Ese ser no era hombre, no era Porque era mujer. el planeta, ¿no? Era el... Es un elemento realmente, ¿sabes cómo te quiero decir? Y cuando estaba con la insectoide, tomaba una forma parecida a ella para resultarle, bueno, pues para resultar fácil la cosa, pero también estaba en la lluvia, también estaba en el agua. De hecho, es cuando conectan más, pues es a través del agua. Entonces, un poco eso, él podía estar en todas partes porque era el agua del planeta. Entonces, buscar un poco lo que dice eso, José Andrés, cosas contrapuestas, ya no tanto estéticamente, sino decir, mira, pues es el no estoy nunca solo, siempre soy parte de algo y mi identidad no importa, no soy nada, a, ¿sabes? Soy todo con mi planeta. Es un poco ese contraste. Yo creo que es buscar razas que tengan alguna característica que en sí misma las haga interesantes. Y un poco eso. En resumen. Isa, ¿tú tienes algo que decir? Sí, pues Yo muy estaba interesante aquí eso de haciendo... llevarlo al extremo. Yo estaba aquí a ver si pasaba desapercibida porque yo soy la que no ha creado razas nunca. Yo escribo más ciencia ficción, más siempre en la Tierra, siempre no me he liado al momento creación de razas. Entonces no soy quien para dar consejos en esto. Bueno, pero si estoy aquí tuviera... intentando aprender. Ponte en la tesitura de que tienes que crear una. ¿Qué harías? No lo sé. No sabría qué decirte. Es complejo, es complejo. Yo creo que tiraría más por algo incorpóreo. A mí me gustan más los entes incorpóreos que sean gas o sombras o algo así. Pero claro, no me he puesto nunca a ello, entonces probablemente eso después tuviera mucho problema para intentar interactuar con esos seres. Pero claro, ya os digo, yo no me he metido nunca en creación de razas. Vale. No, pero es interesante. Me ha gustado mucho el ser elemento de Rappel. Sí, a mí también. Sí, es muy interesante. Sí. Es una cosa muy cortita, pero la voy a alargar porque los personajes me molaron, a mí misma, ¿viste? Que para que me mola a mí algo mío tiene que tener algo. Y a mí O sea, a mí lo que has explicado me ha gustado. O sea, quiero leerlo. O sea. Sí, la verdad es que sí, a mí me parece muy interesante, la verdad. Pero al final parte de un conflicto, ¿sabes? Al final todo es el conflicto entre eso. Y luego la ciencia ficción es un envoltorio. A mí es la sensación, o tal y como yo lo concibo. Entonces... Y el world building es ya el super envoltorio, que es lo que tienes que construir para que el conflicto funcione y sea creíble. Bueno, el siguiente tema está un poco sobre... Ha estado aquí en todo el debate, pero... Bueno, porque del infodumping, que lo teníamos como tema, hemos hablado al principio. Aunque si tenéis algo más que decir, ahora es el momento. ¿No? Vale. ¿Qué diferencias veis o cómo... Claro, no sé si os habéis enfrentado a esto, creo que no. Creo que algunos sí y otros no.
a la hora de enfrentarte a una creación de mundo en una historia de ciencia ficción dura, frente a una space opera, a una ciencia ficción blanda, ¿qué diferencias claves veis que son necesarias en la creación de mundo? ¿Hay alguna, ninguna? El conocimiento de lo que vayas a querer hablar, yo creo que es la mayor diferencia, el saber, el tener una base científica que te apoye, que te respalde sobre lo que estás hablando para la ciencia ficción dura, porque ahí es cuando ya te metes en algo que tiene que ser factible o tiene que parecerlo, al menos. Yo creo que la mayor diferencia es eso, es tener una base tú científica o conocimientos profundos sobre ese tema sobre el que estás hablando para no irte por los cerros de Úbeda. Y aún así a Creo veces que requiere mucha más investigación también. Sí. Mucha Investigación investigación, previa, sí. muchísima. Te lo van a debatir, o sea, Sí, sí. te lo van a debatir. Te lo van a Sí, debatir. pero también quizás es la forma en que lo presentes, porque si tú al final es una historia de space opera sin mucho rigor o ningún rigor científico, que tampoco tiene por qué tenerlo, pero lo presentas pues como una historia de aventura, de romance, de drama, lo que sea, pues te centras en eso y la construcción del mundo no es más que donde se desarrolle, tampoco tiene por qué tener mayor importancia. Y a lo mejor no importa que sea riguroso o no. Pero Claro, si tu historia se basa en que en el desarrollo de una tecnología o en algún invento y tal, y resulta que le das patadas a la ciencia por todos lados, pues como que pierde la credibilidad. Y como ejemplo, pues pongo la serie Dark. Ahí lo dejo. Esa no te gusta, ¿eh? Yo sé que no te gusta Dark. Mira, lo que no me gusta de Dark es que me parece muy interesante toda la trama que planteas, ¿no? Sí. Hasta que la cómo acaban. le afecta a los personajes, creo que están muy bien desarrollados, pero luego cuando se ponen a dar explicaciones supuestamente científicas, pues no, pues para eso no lo expliques. Y no pasa nada, no hace falta. Vale. Pero es que yo creo que el tema del viajes en el espacio, en el tiempo, perdón, creo que para mí es de lo más duro de la ciencia. Es muy duro que funcione, que, ¿sabes? A mí no me atrevería jamás, creo. Es una cosa que me parece muy serio, me parece que pocas veces funciona. Para mí, muy pocas veces funciona. Yo creo que los viajes en el tiempo es más fantasía. Sí, quizás sí. Que ciencia ficción, ¿vale? Es más, a ver, no soy físico teórico ni nada por el estilo, ¿vale? Pero es más probable viajar al futuro que al pasado, sí. Sí. Pero porque el tiempo... Yo mañana voy a ir al futuro. Sí, claro, pero me refiero. Entonces, todos hemos visto, leído La máquina del tiempo, ¿vale? No sé, me encanta, o sea, plantea... Bueno, sí, pero claro. Me refiero el concepto que plantea está muy bien y ha vuelto locos a mucha gente. Sí, claro, pero al final La máquina del tiempo es crítica social y te da igual que la máquina del tiempo pueda ser real o no. Además, crítica social que se ha quedado un poco obsoleta ya. Pero bueno. También. Pero cuando la trama son los viajes en el tiempo y sus implicaciones en historias y en, ¿sabes?, en otras subtramas o lo que sea, es que ahí es muy, muy difícil no patinar. O sea, me parece súper difícil. Sí, además, bueno, Tragic Mon nos lo comenta, ¿no? Dice, pero necesitan un poquito de coherencia. Si algo se puede, se puede. Y si no sabes explicar por qué, pues no lo expliques. Esto funciona y punto. Que es lo que hemos comentado antes con Dark, ¿no? O sea, si tú no sabes explicarlo científicamente porque no tiene explicación, porque te lo has inventado, quizás es mejor que no lo expliques del todo. Puedes dar alguna pincelada, ¿no? Puedes dar alguna pincelada, pero no te metas... Aunque otra cosa te digo. O sea, Jurassic Park, que la hemos mencionado al principio, en esas páginas y páginas que el tío te explica de
sobre cómo ha resucitado a los dinosaurios, que no tiene ninguna veracidad científica, pero te lo crees. Está escrito de forma que tú estás leyendo y dices, oye, pues... Sí, Te lo venden muy bien, sí. Es que es el truco real muchas veces, la magia de hacer que parezca real, ¿no? O posible, al menos. A ver, es que la yo viaje creo que del es tiempo gracioso. daría para mucho. A mí, la verdad que es un género que no me acaba de gustar porque siempre veo las paradojas y no lo puedo obviar, me cuesta muchísimo. Así como con otras cosas, todo lo que me cuenten, digo, venga, con eso no sé por qué no acabo de engancharme al tema ese. Es Y complicado. me vi Dark Vale, entera, ¿eh? o sea, Las cosas como son. aquí hay una cosa que no hemos hablado, que es de los portales dimensionales. Pues venga, habla, Rafa, cuéntanos. Porque, claro, encima dices, vale, ahora hablando de tiempo, porque a ver, al fin y al cabo todo es espacio y tiempo, ¿vale? Un portal dimensional que te lleva a otro momento del espacio y del tiempo, realmente. Porque te estás desplazando a otro mundo, ya sea otro planeta, como tenemos en Stargate, ¿no? En Stargate, en teoría tú entras a través del portal y te llevaba a otro planeta. No a otra dimensión, ¿eh? Que eso ya sí que lo metemos porque en fantasía las dimensiones, bueno, mucho, ¿vale? ¿Hasta qué punto es creíble? O sea, porque estamos hablando de teleportación, sí. Masiva. Pero, bueno, yo es que de portales dimensionales solo he visto Stargate, ¿vale? No me metí, la verdad es que no es un tema que haya visto mucho en literatura o en serie. Pero en Stargate Sí, pero, es más bueno, a ver, la excusa, ¿no? vale. Es la Como excusa, decía pero Isaac. ahora dime, pero hay una cosa, nunca habéis visto una película, porque en algún episodio también sale, pero hay muchas películas que te dicen, mira, ponemos aquí un anillito, ¿vale? En el espacio, en mitad del espacio, te atravesas ese anillo y apareces en tal galaxia, en tal... Bueno, sí. Eso es un Stargate, al fin y al cabo. Sí, sí. Eso es un portal. Ahora que lo dices, en Mass Effect, por ejemplo, lo usan también, ¿no? Lo que pasa es que el más famoso es Stargate, claro. Sí, sí. Pero están ahí. Sí. Están ahí en el espacio. Pero Sí, no Space sé, un poco Opera ahí en... Pero al final es como el viaje. Bueno, no sé exactamente, no me acuerdo exactamente cómo se llama Star Wars. El viaje de la luz, ¿no? Ese que hacen raro a través de tubos. Pero al final es lo mismo. Sí, pero es la excusa, ¿no? Porque si tienes que, en ese tipo de novelas y de historias, no puedes tener a los personajes viajando durante 200 años para llegar de un punto A a un punto B, ¿no? Sí. Claro, pero por ejemplo, Hay Darío, montón de también curvaturas. muy interesante eso que acabas de decir. Hay historias que se basan en eso. Si quiero ir del punto A al punto B, tardamos Claro. 200 años. Claro. ¿Qué pasa? Pero es lo que habéis ¿Cómo dicho arreglamos antes, eso? ¿no? Están jugando a... Esas historias juegan un poco al dilema filosófico y social que se plantea dentro de la nave colonial, que son además naves coloniales, que están viajando durante tanto tiempo, ¿no? En qué han perdido, qué han dejado atrás, qué se van a encontrar. Al final, una novela de ciencia ficción que sea aventuras, ¿no? No se puede permitir el lujo de ser creíble, que es como nos dice aquí Trading Moon, ¿no? O sea, queremos que ese tipo de historia sea creíble. Ya. No, bueno, también no depende de lo que da quieras la contar. nota de que en Stargate sí que te explican el portal, pero luego nadie se había dado cuenta de los portales que te plantan en las películas de ciencia ficción, en la que nadie se ha dado cuenta porque nadie se ha molestado. Mira, simplemente está ahí y ya está. Pero es como dices, está inventado y está ahí, es como, está inventado, está ahí, pues es parte de la historia, ya no nos preguntamos más allá. Es ahí. Y ni te das cuenta, es como decíamos. Sí. De hecho, yo creo que lo tenemos, o al menos yo lo tengo tan interiorizado, que yo lo he usado en mi novela. En mi novela hay un aparato que se llama psicopompo, que lo han inventado los humanos y usan para ir de un punto del sistema de la galaxia
son varios sistemas unidos, ¿no? Entonces viajan de un punto de un sistema a otro usando ese dispositivo. En ningún momento te explico cómo funciona ni cómo lo han creado ni nada. Digo que lo han creado los humanos, que se usa para eso y ya está. Ya está. Pero es por eso, porque tú no puedes tener a los personajes viajando. Además, ese fue uno de mis fallos, ¿no? Porque cuando los lectores beta, claro, cuando yo mandé, yo al principio usé la velocidad de la luz y cuando lo mandé a los lectores beta, uno de ellos me dijo, oye, sí, esto está muy bien, pero la velocidad de la luz no te permite viajar de 200 millones de kilómetros, de años luz, kilómetros, años luz, ¿no? De distancia en 20 minutos. Pero es algo que tenemos tan interiorizado por historias como Star Wars, ¿no? Vuelvo a esta siempre porque es quizás la más famosa, que no te lo planteas del todo, si no eres científico, a lo mejor, claro. Pero es algo que a veces, y supongo que aquí pensamos todos igual, ¿no? O sea, tienes que dejar en suspenso la credibilidad en favor de la historia, ¿no? Sí. Sí. Yo creo que clichés o elementos comunes que ya aceptamos y que entendemos su utilidad que es como la puerta a otro escenario y punto. No le das más vueltas. Es que decíamos antes. Como los blasters, o sea, ya todos tienen pistolas láser, fusiles láser, todos, ya. Y los tienen y te los crees y ya está. Claro. Porque te aparecen en todas las películas. Y estás esperando que salgan, de hecho. Sí. A ver, como dice, Trainmont ya dice y que a lo mejor hay que explotar más la parte phi y dejar un poquito de lado la parte phi y que ya se calla, pero no te calles, Trainmont, que nos gustan los comentarios que nos hacéis. Tú sigue comentando. No, pero es verdad, yo ¿no? creo Es que hay... Perdón, Raquel. No, nada, que hay para todos los gustos. Creo que hay gente que le encanta que te explayes en la parte de un estilo y gente que prefiere más, pues eso, la acción o el... Entonces, yo creo que eso es lo que mola y que te des cuenta de, eso sí, yo creo que de qué necesitas para llegar. A ver, yo creo que no podría, que para ser escritora de ciencia ficción dura, tendría que tirarme un año estudiando antes, ya de mano. O sea, las cosas como son. O sea, un año es poco, ¿eh? Bueno, ya, yo me tiraría para empezar a plantearme algo sobre un tema concreto, que tuviera una... O sea, ya para empezar a decir, bueno, y me quedaría muchísimo. Entonces, que todo, bueno, pues cada uno tiene que encontrar su estilo y lo bueno es que hay lectores para todos los estilos. Entonces, yo creo que eso es, que a mí me parece que es lo que mola al final, que todo tiene su espacio. Si está bien hecho, lógicamente. Sí, bueno. ¿Tenéis algo más que comentar al respecto? No. Bueno, pues entonces, para terminar ya, aquí tenemos un último tema que va a explicar José Andrés, porque no estoy muy seguro a qué se refiere, que es predicciones del futuro, que eso lo ha apuntado él, pero no sé muy bien. Explica. Bueno, solo apunté, pero es que creo que ya hemos hablado algo de eso, ¿no? De hasta qué punto la ciencia ficción ha sido o está siendo capaz de predecir el futuro. La ciencia ficción, no sé, que tuvo a lo mejor un gran punto álgido en los años 60, 70 con la exploración espacial y tal, pues ¿cuánto ha acertado? ¿O cuánto creemos que acertará? Ahí el maestro. Os pongo un ejemplo, Blade Runner. Año 2019. Bueno, incluso el libro, si no me equivoco, estaba ambientado en 1999. En la película le sumaron 20 años. Fíjate, un poquito más de margen. Es una opinión que probablemente sea bueno, o de ignorancia, no lo sé, pero creo que ha acertado más en temas sociales que en temas tecnológicos. Para mí, desde mi conocimiento, no hemos dado todavía todos esos saltos que se preveían de coches volados. Creo que estamos mucho más lejos de eso que de ciertas posibles realidades sociales o políticas o de otro tipo que sí que planteaban, para mí. Entonces creo que quizá en ese sentido sí que ha habido tiros más acertados y en el otro creo que no vamos tan rápido como pensaban que íbamos a ir. Tenemos trabajo tecnológico acumulado. Pero desde el punto de vista de que a lo mejor mis conocimientos de tecnología no son los mejores del mundo, Ojo. Yo voy a decir, mira,
También tenemos Regreso al Futuro 2, que no quiero decir nada. Con el monopatín, También. ¿vale? Pero Una fíjate, cazadora que se perdona buscaba. que te interrumpo un segundo. Regreso al Futuro 2 creo que iban a 2015, ¿no? O Sí. 2016, y recuerdo que en Todavía- ese año hubo bastante movimiento comercial de Sí, había sacar las zapatillas, que sí, las salvavidas, zapatillas el hicieron monopatín. algo que intentaron hacer algo así. Sí. Es verdad que sí que hay un monopatín, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, peligroso lo Bastante suyo, lejos. ¿vale? Yo no Sí, me subiría. Y es peligroso además, ¿no? O sea, me feo. Sí que hubo un proyecto Mira, en Perardilla nos para dice hacer que los coches... Perdón. Que creía que había un Sí lag. que leí hace tiempo un proyecto que se decía de para el 2000 o 2000 algo, no sé qué, los coches voladores gracias a cambiar todo el asfalto del país. O sea, tenían que cambiar todo el asfalto del país. ¿Creéis que eso es posible? ¿Vale? O sea, En Luxemburgo. claro que lo tiraron para atrás. En Luxemburgo sí. Pues eso, o sea, me refiero... Y, pues, o sea, ¿es posible que un coche vuele? Sí. Al día de hoy es posible que un coche vuele. Por aquí, por nuestras calles, no. En Perardilla nos dice que hemos sido engañados. ¿Dónde están nuestros patinetes voladores? Estoy de acuerdo. Eso es. No, pero mira, hace un comentario antes que creo que es muy interesante, pero porque dice, ¿pero la ciencia ficción predice el futuro o hace un poco de guía en ocasiones? Por aquello de ten cuidado con lo que escribes, que lo mismo se cumple, como el Gran Hermano y como estaban ahora en China. Claro. Es que yo creo que Sí. han acertado más en esos temas, en ese rollo. Sí, hay muchos. Bueno, ya que inventen el despertador que puedas elegir cómo te sientes hoy. De todas maneras, respecto a lo que se ha comentado de Cadix, es que yo creo que Cadix no estaba interesado en cómo sería el futuro tecnológicamente, sino, como ha dicho Raquel, en cómo sería sociológicamente, ¿no? Y en todas sus novelas van sobre eso, en realidad. Sí. Sin embargo, en el otro extremo tenemos, como se ha dicho también en el chat, tenemos a Julio Verne, ¿no? Bueno, pero Julio Verne... Es acertó más, ¿eh? Sí, a ver, pero esto es como todo, o sea, primero se escribe y después sobre... Vale, o sea, primero se escribe y después sobre eso dicen, pues a lo mejor esto se puede hacer. Claro, ¿vale? Claro, es el comentario ¿vale? de Perardilla, ¿no? O sea, claro. ¿Hasta qué punto? Claro, es lo que yo quería comentar antes con lo del motor decíamos. En Star Trek hablaban de motor de cuadratura, de dobratura o algo así, ¿no? Y alguien, hace nada, demostró que era posible. Y lo llamó igual. Lo llamó igual porque estaba intentando demostrar que los motores que decían en Star Trek eran posibles. Y es lo que dicen que en teoría podrá superar la velocidad de la luz. ¿Cómo? Ni para idea. Todavía no hemos pero hay alcanzado alguien la ahí velocidad de la estudiando. luz como para superarla. Es que no A ver, también hay una teoría. podemos menospreciar. Tampoco se... Dijo José Andrés. Digo que no podemos menospreciar a los frikis, que al fin y al cabo mucha de la gente que está detrás del desarrollo tecnológico actual leen ciencia ficción, a lo mejor no leen literatura romántica, sino que es que son sus influencias. Y es normal que, creo yo, ¿no? Que a las personas concretas que trabajan en proyectos pues quieren hacer realidad lo que han leído. Claro, y sobre todo ver si es posible, saber si ese reto, ¿sabes? Ser el que supera ese reto, que es como más claro. Pero claro, aquí está la duda o de si esos autores como Julio Verne o como los guionistas de Star Trek, por poner, no han hecho nada de la nada que sea inverosímil, no sé, como yo qué sé, como decir que van a venir extraterrestres, que no lo podemos saber, pero sino que quizás ellos han tenido cierta base científica a la hora de presuponer, ¿no? Que es lo que ha permitido que luego eso se haga realidad. Sí. O
sea, no es Claro, pero Julio Verne, él mismo decía que es que él simplemente leía y se informaba, que Claro. bueno, hoy en día todos tenemos a nuestra disposición la información que teníamos, pero en su época había que molestarse en ir a la biblioteca, estar al día de noticias, de investigaciones. Y no sé, por ejemplo, se habla, también hay quien dice que es que él veía el futuro, que era un visionario, Viajero, ¿no? Como hablamos en su Viajero del momento. tiempo. Viajero del Como tiempo, hablamos en su sí. momento. Sí, Y sí. hay, claro, y por ejemplo, es muy curioso si lees, creo que en el libro de la Tierra a la Luna, que él cuenta que el lanzamiento se hace, si no me equivoco, desde Cabo Cañaveral o desde algún sitio donde realmente a día de hoy se hacen lanzamientos espaciales, pero simplemente porque él dedujo que por la cercanía a ciudades grandes donde se pudiera transportar, por la cercanía al mar, la posición geológica y tal, pues le pareció un lugar idóneo y luego resultó que era así. Me parece un crack. Pero digamos que al final la NASA llegó a la misma conclusión que había llegado él. Claro, es que por eso es lo que quería apuntar, ¿no? Que al final si si te mueves en el mundillo, sabes lo que puede llegar a ser posible, ¿no? No es como si Sí. como si yo o como si Isaac, que somos de letras, nos ponemos a inventarnos algo de que va pues seguramente eso no pase, pero Seguramente no. que por cierto, en Perardilla dice sí. que es como lo de imprimir prótesis con impresoras 3D en casa, que no deja de parecerle un poco sci-fi y maravilloso. Lo es, lo es. A mí eso también me lo flipa parece. todavía. Sí. Sí. O sea, el hecho de que ¿quién se pensaría hace, no sé, 30 años que alguien podría imprimir esta comida? Sí. Cuando tienes en la ciencia ficción las de pues estas máquinas que te sabía todo apoyo, ¿vale? Pero, pues Que te lo algo imprimían así, ahí, sí. Sí, que la aplasta o lo que sea, tal, pero que oye, ¿y si el futuro está ahí? Pues alguien dijo, oye, pues... Nos falta que sea comestible lo que saca la impresora. No, bueno. Sí que hay comestibles, sí que hay comestibles en la impresora 3D. ¿Ah, sí? Pero sí, eso no lo impresora sabía. 3D de comida, ¿eh? Ah, pues no lo sabía, no lo sabía. Claro, o sea, al fin y al cabo es el filamento, o sea, es cambiar el filamento lo que lo hace una cosa u otra. Que la gracia de la impresora 3D. Bueno, de cómo se configuren y tal. Ahí ya yo soy un experto, ¿vale? En impresora Claro, 3D. otra cosa que luego sea viable, loco. especialmente y que sea práctico. O sea, me voy a comprar una impresora para no hacer de comer. Yo me acabas de dejar todo loco. Bueno, pero tienes que meter los filamentos, programar, sabes que igual te compensa más hacer un cocido. Claro. O sea, al final acabas haciendo siempre espaguetismo, no sé. Comprate, ¿no has hecho? Bueno, depende cómo salgan de bueno los espaguetis. Bueno, pues entonces vamos a hacer una última ronda de palabras si queréis comentar algo más, recomendar algo, dar consejos a quienes empiezan en esto de escribir sci-fi y lo vamos a dejar aquí, ¿no? Yo creo que 1 horita y media que llevamos está más que aceptable, ¿no? ¿Quién empieza? Yo no. Todos a la vez no. Pues me toca elegir, ¿no? Pues venga, Isa, empiezo yo. Bueno, se ha ofrecido voluntario José Andrés, venga. Bueno, me da igual. Venga, empiezo ya. A ver, consejos, pues eso, leer, no tener miedo, que tampoco sin... A ver, yo el único freno lo pondría en no explicar cosas que no sabes, ya está. Pero tampoco tener límites, que se trata de creatividad, de imaginación y ya está, y de inventarse algo y hacerle pasar un buen rato al lector. Si hay alguien que no escuche que escriba, pues que también escriba sobre inteligencia artificial, sobre robots, todo eso, que es un terreno que está por explotar y que creo yo que no ha sido tampoco desarrollado muy bien.
Y, y mis recomendaciones, pues, a ver, un par de obras que me gustan mucho cómo desarrollan el mundo es Pórtico, de Frederick Pohl, que igual también al final como un poco distópico, pero te lo va contando tal y como el protagonista lo va conociendo, porque resulta que hay una raza extraterrestre extinta de la que se encuentran restos que nadie sabe cómo funcionan, que la gente utiliza sus naves espaciales a lo loco sin saber a dónde los van a llevar. Y me parece pues un ejemplo bueno de cómo está ahí. Los de Pórtico son muy majos. Pues sí, supongo que el nombre viene por ahí. De la asociación Pórtico, ¿no? De cómo te mete toda la información sin caer en el infodumping. Y ahí lo dejo. Vale. Venga, Rachel, por ejemplo, que he visto que se ha preparado. Nada, no, yo simplemente el libro que le decía antes que de Jacintos. Es que yo soy muy de libros viejos de ferias por ahí, el de los sueños. Sí. Y Sion, me parece. Bueno, es que esos los tienen en la biblioteca seguro. Seguro. Y si no, por 2 euros los encuentras, vamos. Sion también, que es ciencia ficción, que es este personaje gato, se llama Gato, que tiene ese poder psíquico de entrar en las cabezas de los demás y es marginado por eso, que al final la crítica social. Y es una historia muy guay de cómo él cambia a lo largo de la historia. Y a mí me gusta este tipo de ciencia ficción de estos años de antaño. Soy un poco arcaica para estas cosas. O clásica. Y consejos, yo creo que para mí el ser crítico y autocrítico. Leer mucho, ser crítico con lo que uno lee, lo que hablábamos antes, lo que me gusta, lo que no me gusta, qué quiero hacer, qué no quiero hacer. A veces los clásicos pueden no gustarte, o sea, tienes que atreverte a decir, mira, pues este clásico hace esto, pero no es mi estilo, no es lo que yo quiero hacer, no es lo que me gusta. Y autocrítico, un poco con lo que comentaba antes, de qué parte de todo esto quiero meter en la historia. Me estoy esforzando lo suficiente para no meterla como un tocho de cómo es la religión o cómo es la sociedad. Estoy haciendo el esfuerzo de buscar escenas en las que la información se cuele, conversaciones, leo un periódico, escucha la radio de fondo. Hacer un poco el esfuerzo de construir hacer el world building, construir el mundo, pero también buscar la forma de mostrarlo para que brille lo suficiente, pero no más de lo necesario. Entonces, ese es mi mayor consejo porque creo que es un reto importante, el que el world building esté y no esté a la vez. Para mí eso es el reto, o mi reto personal. Eso es la maestría del escritor. El equilibrio en la fuerza. La fuerza. Sí. Sí, yo en este sentido coincido mucho con Raquel, ¿vale? Porque es verdad. O sea, es que lo ha explicado muy bien, ¿vale? Y sí, la cuestión es que la ciencia esté ahí, ¿vale? Pero si no la sabes explicar, o sea, si no la sabes explicar, no la expliques, simplemente hazle ver que está ahí, cómo funciona, es decir, pues mira, es importante, lo atraviesas y apareces al otro lado. Ya está, ya se explica cómo funciona. ¿Vale? No tienes más. Mira, le das a este botón para que se entienda y atraviesas. Pero aquí nadie se pregunta, oye, ¿por qué cuando le doy al botón del ascensor baja el ascensor? Ya está, va a bajar. Vale. Entonces, tú simplemente en tu historia dices, pulso el botón, aparece el ascensor. Y no explicas más. Mis recomendaciones. Un clásico que me gusta mucho es Teferi Señor de los androides con ovejas eléctricas, ¿vale? Que sí, que todo el mundo ha visto Blade Runner, que ya lo sé, que lo ha visto. Pero recomiendo el libro, ¿vale? Porque no es Blade Runner. Aunque lo sea, no lo es. No, para nada. No tiene nada que ver, de hecho. No tiene nada que ver. No. Y creo que pasa un poco con la otra, ¿no? Con la que está... O sea, no, y yo soy fan de Blade Runner, ¿vale? Sí, pero no es.
Y No es pasa, esto. creo que pasa lo mismo Vale. con The Man in the High Castle, ¿no? O sea, no tiene nada que ver un poco la serie con el libro. Es que ni la he llegado a acabar de ver. No, yo De un sí he leído capítulo. el libro y he visto la... No tiene nada que ver. Ujú. El Vale, punto de partida sí, pero bueno. O sea, un libro que a mí me impactó mucho. La ciencia, siempre me ha gustado la ficción también, pero que me impactó mucho y me he metido más en esto. Aparte de este, si ya he mencionado, es Cheyennes 6112. Lo tengo que buscar siempre porque nunca me acuerdo de la fecha. Para esto aún queda mucho, pero porque te explica una sociedad en la que viven ciudades burbuja, ¿vale? Que es impresionante, o sea, es que no quiero destripar el libro, o sea, leerlo, o sea, maravilloso. Es que maravilloso, ¿vale? Y ya yéndome un poco a algo más modernito, ¿vale? Quería recomendar el proyecto de Datapé. Vale, que no sé si habéis oído hablar de él, pero A ver, repite el nombre que se ha entendido regular. Proyecto Datapé. ¿Vale? Datapé, vale. Proyecto Datapé. Es muy bueno. O sea, yo lo he Vale, leído. va. Yo lo he Al leído, con la pila de pendientes. lo he leído y a mí me Yo lo encantó. recomiendo que lo leáis. Sí. ¿Vale? Yo lo recomiendo que lo leáis. No voy a decir nada más. Leedlo. Siempre se me olvida el nombre de esta chica. Di el nombre de la Aroa Aroa, esa. Claro, Sí, Zúñiga. Zúñiga. Aroa Zúñiga. Es muy bueno, yo lo he leído y me lo bebí. Aroa Es muy entretenido. Es ciencia ficción blanda, ¿no? Pero está Sí, muy bien. o sea, está muy pero bien. ya no, o sea, me he ido de algo más Sí, más no, duro. sí. Es para poner en contexto, a que nos vea, pero Sí, es. si tenéis Bendito es un oportunidad, aspecto. Es id a por él porque es muy, muy, muy recomendable. Apuntado. Isa, te toca. quedo yo. Yo como consejo repito el que di antes al principio de todo. En el World Building puedes tener 30 páginas de World Building, pero no cuentes nada que no te apetezca, a ti no te apetecería leer. O sea, no profundices demasiado si no es necesario, porque si a ti te aburriría como lector, vas a acabar aburriendo. Entonces, eso yo creo que, yo ya lo dije antes, yo creo que es el mejor consejo que me dieron a mí en su momento. Y poco más puedo añadir a todo lo que habéis dicho vosotros ya, porque lo habéis dicho todo ya y muy bien. Es lo que pasa Es por así. ser la última. Es lo que pasa por ser la última. Como recomendaciones, yo de primeras os quiero recomendar los 2 libros que leí de niña, adolescente, hace muchos años, y que fueron los que me llevaron a mí a escribir ciencia ficción, que fueron Fahrenheit 451 y El juego de Ender. Esos 2 fueron los que me abrieron a mí la mente a la ciencia ficción, y a partir de ahí hay muchísimos más muy buenos. Pero yo creo que pueden ser un buen inicio, porque son ciencia ficción, pero son muy asimilables para alguien que empiece a leer ciencia ficción. Bueno, por lo menos el primero de Ender. Los demás se van ya un poquito. Bueno, el primero. Los otros son filosofía ya. Ciertamente el primero, si te engancha el primero ya tiras a por los demás y ya se empiezan a complicar. Sí. También es muy bueno el juego. Vale, pues quedo yo, ¿no? A ver, mi recomendación, yo soy más de space opera que de ciencia ficción dura, la verdad. Entonces voy a tirar por ahí y voy a tirar por algo moderno. Amanecer Rojo creo que ya lo he recomendado en algún otro podcast, pero es una saga chulísima y merece mucho la pena. Coincido. Y en español, de autores nacionales, como hemos hablado de viajes en el tiempo, en la novela de Laura Mars, de viajes en el tiempo, ¿cómo se llamaba? Andrés, ¿te acuerdas? Esto me pasa por no tenerlo Especialista en viajes en el tiempo. A mí me gustó mucho, siendo yo tan de ciencia ficción dura. Sí, además, creo que es una de las pocas que he leído que no he encontrado incoherencias. Al menos yo no las he encontrado. Y en cuanto a consejos, pues nada, que el world building es importante, pero tampoco es
algo en lo que os debáis detener y que os imposibilite escribir. Y que no mostréis más allá de lo que hagáis un esfuerzo por colocaros en la mente del personaje desde el que estáis narrando y no contéis mucho más allá de lo que él pensaría, ¿no? Y dicho esto, bueno, pues damos por finalizado este ciclo, esta mesa sobre la construcción de universos en sci-fi. Va a haber más en otros géneros. Tenemos pensado uno en fantasía y otro en novelas distópicas. Y bueno, nada, encantado. Muchas gracias a la gente del chat por comentaros. Muchas gracias a los invitados y a José Andrés por venir. Y hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao.